Hoy voy a hacer vino de Arazá rojo. El Arazá rojo también es conocido como guayaba fresa y es una deliciosa variedad de guayaba nativa. Para el que no conoce este fruto, quédense que al finalizar este video les dejo un video muy especial y ahí les cuento muy bien de qué se trata. También les voy a dejar recomendada alguna receta. Para hacer el vino necesitamos medio kilo de frutos. Bueno, acá tenemos medio kilo de frutos lavados previamente. Les cuento que todo lo que utilicemos para hacer el vino tiene que estar bien higiénico. A estos frutos los corté para revisar que no estén atacados por la mosca de la fruta. Como nuestro cultivo es orgánico, a veces tenemos ese problema. Los frutos contienen las semillas y la piel. Ahora los vamos a llevar a procesar. Ahora colocamos los frutos procesados en un botellón de vidrio grueso y le agregamos 800 mililitros de agua sin cloro. Mezclamos. También le agregamos 150 gramos de azúcar. Mezclamos. Y por último le agregamos 3 gramos de levadura. Ideal que sea de vino, pero también puede ser de pan. Mezclamos. Tapamos con tela o con una tapa de rosca que dejemos floja. Dejamos en un lugar oscuro a temperatura ambiente. En el día 2 destapamos, revolvemos y volvemos a tapar. En el día 3 lo que vamos a hacer es destapar y luego vamos a colar para retirar la pulpa y las semillas. Lavamos el envase y colocamos el líquido colado de nuevo en el envase. Una vez que colamos, le agregamos 100 gramos de azúcar. Ahora revolvemos, pero de manera muy suave, para disolver el azúcar. Ahora tapamos y hasta el día 10 no vamos a hacer nada. Volvemos a dejar en un lugar oscuro y sin tocar. En el día 10 pasamos el contenido a una botella. Tapamos y dejamos en un lugar oscuro a temperatura ambiente. En el día 12 destapamos con cuidado para desgasificar. Volvemos a tapar. En el día 15 destapamos y volvemos a tapar. En el día 18 destapamos y volvemos a tapar. En el día 20 observamos el vino. De tener sedimentos, que como son más pesados van al fondo de la botella, pasamos la parte sin sedimentos a otra botella. Ahora hay que guardar la botella en un lugar fresco y oscuro. Yo lo voy a hacer en una alacena. Lo ideal a partir de ahora es dejar la botella por 30 días. Se cumple el día 50 desde el comienzo de la aventura, momento de la verdad. Voy a destapar y servir el vino en un vaso. Y luego voy a pasar a probar. Esto promete y mucho. Ahora les cuento. Ya voy a pasar a probar, pero antes les cuento que tiene muy buen aroma.
un aroma muy afrutado. Bueno, llegó el día de probar el vino de Arazá rojo o guayaba fresa. Acá está el resultado final. Les cuento que el aroma hace que valga la pena el proceso. Ahora voy a probarlo. Vamos a darle al pico. Mmm, muy bueno, ya les cuento. No soy un gran catador de vinos, así que voy a hacer mi mayor esfuerzo. Les cuento que se nota el contenido de alcohol natural que tiene este vino. No sé cuánto será la graduación alcohólica, eso habría que estudiarlo. El sabor es bien afrutado, eso sí se nota, y es parecido a algún vino tinto de uvas. Por ahí está el sabor de este vino de Arazá rojo o guayaba fresa. Yo voy a seguir disfrutando de este vino con puro sabor nativo. Mientras, les recomiendo un video que les voy a dejar al finalizar este video, que es donde les muestro cómo es el arazá rojo o guayaba fresa, el fruto y la planta que nos regala el sabor a este vino. Esta es la segunda receta que hago para el canal donde el proceso lleva un tiempo. La otra receta la hice con kaki. Me la pasó un amigo de Beijing, China, y quizás es una de las mejores recetas que se puede hacer con ese rico fruto asiático. Se las voy a dejar al finalizar este video. Si les gustó el video, pónganle me gusta, suscríbanse al canal y compartan entre sus amigos y en sus redes sociales los videos que hacemos en el canal. Nos vemos. Chau, chau, chau. ¡Chau!